Personalmente, esto es curioso, personalmente yo cuando era pequeñito yo pensaba que llegar a los 18 ya para mí sería wow, ¿sabes? Ha llegado. ¿Qué pasó? Que llegué a los 18 años y joder, he llegado, qué bien. Llegué a los 20, 25, 30, 35, 40 y oye, pues gracias a Dios aquí estamos todavía. Entonces, pues por eso, la vida es lo más bonito que te puede pasar y siempre estar ahí. Pues bueno, mi enfermedad la diagnosticaron cuando tendría unos 10, 12 años de edad. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, pues claro, era bueno y malo, ¿vale? Lo bueno era que ya sabíamos lo que tenía y podíamos intentar tener un tratamiento. Lo malo es que, claro, mis padres vieron de qué consistía la enfermedad y pues yo y mis padres nos asustamos un poquito porque esta enfermedad lo que tiene en un futuro es que la deficiencia pulmonar, ¿vale? Va a menos, va a menos, va a menos y claro, a lo mejor en un futuro habrá que hacer un trasplante. Pero bueno, eso de momento. Todo ordenadito, todo en su sitio. Y esto pues ya, la mecánica es que siempre nos ha gustado mucho. A mi padre, a mi hermano y a mí. Estamos todo el día. Ahora ya no tanto. Pues ya llega un momento igual que te cansas, ¿no? Joder, todo el día ahí. Hay ratones aquí abajo y ratas fuera. ¿Te limpio las manos? No, ahora arriba me las limpio, no, tampoco las tengo tan... Vale.
Vaya setting, tío, ¿verdad? Esto tiene trucos, es fatal. A mí cuando me la diagnosticaron me lo pusieron un poco negro todo. Porque, claro, me dijeron que no iba a poder respirar, que iba a ir con oxígeno, que me iban a trasplantar los pulmones, en fin. Pues yo la verdad de pequeñito no lo tenía muy claro, la verdad. I'm going to do... No, es que lo he visto, pero... No he visto. No sé, esto es el día. De todas maneras no me preocupa, porque me pincho por ahí con lo que sea, ¿sabes? Pues suena un poco yonki, ¿eh? Ah, mira, y esto es lo de las mascarillas. Que no sé, oye, mira. Echa un vistazo. Sí, pues sí. Me gustan mucho los deportes extremos. Porque ya que... No sé, los deportes extremos, ¿qué quiere decir? Pues que son deportes peligrosos y que tu vida corre peligro. ¿Por qué me gustan? Porque a lo mejor no tengo tanto miedo a la muerte. Y por eso me digo, bueno, si me voy a morir de una cosa, porque me muera en una ola de 3-4 metros, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Yo como si nada, ¿no? Sin mirar a la cámara. Todo, ¿sabes? Que no se me olvide nada. Porque luego igual eso. Pues metes todo, pum, pum, pero a lo mejor se te olvida lo de la nevera. Porque está la nevera. Claro. ¿Sabes? O cosas así. O me pasa lo de eso, en vez de meter para 15 días, pues me meto para la mitad. Porque como son 2 veces al día, ¿sabes? Pues son cositas. Bueno, esto no... Toma falsa, ¿no? Esto es toda falsa, así. Bueno, una por ahí. El día a día tengo que sumarle 2 horas más a mi día. Me levanto 1 hora antes todas las mañanas de mi hora habitual para hacer la fisioterapia, ¿vale? Luego voy a trabajar como toda persona normal y corriente y nada, hago mi día de trabajo y luego al salir, pues también por la noche cuando llego a casa, pues también tengo que hacer mi hora de fisioterapia y mis ejercicios respiratorios. Que la bujía de precalentamiento, que son cuando en un coche diésel... Ah, mira. Sí, te estoy grabando. Cuando en un coche diésel te sale un muellecito en el tablero en el panel, te sale como un muelle en los diésel, justo antes de arrancar. Pues eso es para que te caliente una bujía si arranque el diésel. Bueno, pues dejaremos ahí a mano. Para cuando venga el vecino y ya se lo enseña. Pero ¿y él no tiene el libro
del coche suyo. Bueno, el coche suyo que... Ese coche es este, Claro. el de mi padre. Si yo esto que estoy haciendo, hombre, ahora ya no tanto. Porque ya tengo coches, vehículos mejores y tal. Pero antes, que teníamos los coches en segunda mano, Ya, todos se los arreglabas tú, ¿no? claro, yo era mecánico del barrio. Necesito una llave, necesito no sé qué. Pues eso, me tiene un poco harto. Sí, 4, 5, está bien. Para mí, salir de Madrid, viajar, representa una escapada del mundo real, que lo llaman algunos. Yo le llamo el mundo irreal, porque es un mundo que estamos sometidos a lo que digan otras personas y no realmente lo que tú quieres hacer. Entonces, pues, el significado de mis viajes es libertad, totalmente. Sobre todo libertad. El poder estar en una playa viendo la salida del sol, la puesta del sol, el viento, las olas, el mar, los peces, los bichos. En fin, es salir de la rutina de Madrid, de la contaminación, del estrés, de todo aquello que te quema y lo que te mata realmente, ¿no? Y viajar es, pues eso, descubrirte a ti mismo y disfrutar y sentirte en paz contigo y sobre todo disfrutar de la vida. Estos son los inhaladores. Esto es para la cita. Ah, bueno, que también ahora faltaría esto, que es para limpiar luego los inhaladores. Bueno, lo pondría aquí. Está todo ordenado, ¿vale? Vitaminas. Vitaminas, son 3. El omeprazol, necesito más. Los 2 estos. Las pastillas. Sigo. Todavía terminado. Y 2 más. Ok. Estos son, como son 2. Eso es el cloruro. Sí, sódico, 10 ¿no? y 10. Son para 10 días. Y ya no tengo más cloruro sódico. Pues tú imagínate, todo lo que tengo aquí, allí, vete, ¿a dónde me voy? Si es que tengo muy cosas. Tengo mil cosas. Vale, tengo que pedir cita para pastilla. La primera vez que yo me acuerde de ir al médico por mi enfermedad fue cuando me la diagnosticaron, que fue en el Hospital La Paz. Y fue una doctora, la doctora Antelo, la que me hizo la prueba. Y la prueba era la prueba del sudor, que consistía en un taponcito que se me adhería al cuerpo, en correr y sudar. Las inyecciones para pincharme. ¿Vale? Entonces, cuando había pasado un tiempo, se quedaba la humedad y de esa humedad extraían los líquidos y las sales minerales. Con esa prueba, lo que daban a hallar era el nivel de salinidad del sudor. Entonces, nosotros tenemos un nivel de salinidad más alto. Nuestro sudor es más salado que el del resto de las personas. Entonces, a partir de ahí,
Entonces yo y mi familia empezamos a conocer la enfermedad, porque antes ni sabíamos ni que existía. Podríamos haber picado algo, ¿no? Que es un poquito ¿Tienes hambre? Yo no. Y estos son cada 2 días, 1. 5, 10 y 15. A ver, vale, esto iría así, más o menos. Y los... El Simbicor, otro inhalador, para lo mismo. Se les acusa de un delito contra la dignidad de las personas y otro de injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad. En su escrito la Fiscalía... Muy fuerte, ¿eh? Bueno. Vale. Sobre mi futuro, pues lo he pensado, alguna vez lo he pensado, no siempre estoy pensando en el futuro porque si no, no habría que me viera. Sobre mi futuro, pues la cosa está así, porque yo quiero vivir la vida y la quiero vivir bien. El día que no me vea que esté bien, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero yo lo que está claro es que no quiero sufrir. En un futuro, pues, ¿qué me puede pasar? Pues que me operen de trasplante de pulmonar o algo de eso. Es lo más sensato. Ya ves. De llevar 4 cajas a llevar una. Mi última infección que tuve fue este invierno. Y al generarse una infección respiratoria, la capacidad pulmonar baja, disminuye, de tal manera que me asfixio, me cuesta respirar y es como si viviera a 3.000 metros de altitud. O sea, sé, si la gente que sube a la montaña y tal sabe lo que son 3.000 metros de altitud, pues sabrás que a 3.000 metros de altitud te empieza a faltar el oxígeno y te cuesta más respirar. Entonces lo que es subir unas escaleras de 15 escalones, a nivel del mar no cuesta nada, pero si tú estás a 3.000 metros de altura, subir 15 escalones te cuesta. Pues eso es lo que me pasa a mí, que cuando me cojo una infección pulmonar, pues me cuesta todo mucho, y también por eso me cuesta engordar, porque necesito quemar más energía para suprimir este déficit. Cuando tengo la infección, pues realmente no pienso bien. No pienso claro porque no me riega el cerebro. Entonces lo veo todo muy negro, tengo ganas de llorar, me encuentro cansado, no tengo ganas de hacer nada. En fin, es un poco el lado oscuro, ¿no?, de todo esto. Del instituto de mecánicos, ¿sabes? De la samba, de ahí tocando samba, también estuve ahí una temporada. Viendo las motos, esto es en Cheste. En el parquecito, esto es en la casa de campo. Esto es en el pantano haciendo windsurf, también, con amigos. Tirándome desde un puente, haciendo puenting, rapelando. Estoy rapelando, solo la cuerda. ¿Y eso qué es? Pues rapelar. Esto es puenting, ¿vale? Puenting y puenting. Y esto de rapelar es... que tú bajas, ¿no? Si tienes un 8, es un mosquetón, ¿no? Te lo colocas y va más rápido o más despacio. Y bajas hasta abajo. Vale, ya sé. Eso es rapelar. Escalando,
Esto es pantano, la nieve, la montaña. Esto no sé ni dónde es. Esto es la merenda pollo. Esta enfermedad lo que tiene es que según va pasando los años, claro, porque es crónica, entonces según va pasando los años se supone que va a peor. Entonces cuanto más te cuides ahora, pues más aguantarás y mejor tienes las cosas. Sobre el futuro de esta enfermedad, pues bueno, los médicos ya se sabe que siempre son muy optimistas y que se supone que en un futuro pues habrá remedio para todo, exactamente. Yo pienso que la medicina sigue su camino y va progresando, porque desde cuando yo era pequeñito que descubrió la enfermedad, pues oye, ha evolucionado todo mucho los tratamientos, la medicina y todo, y ahora la probabilidad de vida de esta enfermedad pues es más elevada que antiguamente. Mi día a día es una contrarreloj para esta batalla de la fibrosis quística, porque siempre me tengo que cuidar, siempre. No me puedo despistar ni un pelo. El día que me despisto no hago la fisioterapia o salgo por ahí y me paso un poquito, luego lo noto al día siguiente y a los 2 días. Entonces es el día a día, cuidarse, hacer deporte, hacer la fisioterapia, tomarme la medicación y a vivir con ella, que de eso se trata, ya que está ahí, pues bueno, lo tenemos que llevar lo mejor posible. Lo de vivir la vida es por eso, porque yo, ¿sabes? La vida es la vida. Ya. ¿Sabes? Y el trabajo es el trabajo. Yo después de trabajar es la vida. Yo el trabajo es como una cárcel. Trabajo porque tengo que trabajar, tío. No me queda más. Ya. Pero bueno. Así es la vida. Mira qué guapo eres, Así me tienes que pasar fotitos. Respiro. Respiro. Polémica decisión que alentó las protestas en la calle y que provocó numerosos apoyos en internet. ¿Puedo volver a subir una foto a Instagram? ¿Me puedo emborrachar con mis amigas? Y me da tos. Y como me da tos. Preguntas que la víctima de y hacerse. Lo vimos aquí el pasado viernes, después de degollar a sus padres en el ascensor y asesinar a la madre de esta, ese hombre decidía encaramarse en la ventana durante 2 minutos y lanzarse después al vacío desde un 8º piso. Sobrevivió al impacto porque los bomberos habían colocado previamente un colchón que ha recibido el juez. Bueno, pues ha decretado la prisión provisional ¿Puedo comunicada bajar el volumen de la tele? en el centro penitenciario Sí. de asesinato. Bailo todo, ¿no? No, pero para que no suene más la tele que tu respiración. Ay. Claro, es que esto es ahora así, espectoral, ¿sabes? Espectoral. Bueno, lo hago 2 veces más y luego ya me dejas a mí igual, ¿vale? Vale. Más que nada si no pongo la tele, es que si no...
Mira, estas son guays. Esa era una novia que tuve. Mira, chulas. Qué guay. ¿Y dónde ponías la GoPro? En la cometa, en las líneas. Las olas ahí, rompiendo, Claro, que tengo en el Facebook. Vale, estas te las paso, ¿no? Sí, pasa, con que me pases una o dos de esas. Vale, pues te paso a ver las dos que me parejan así más guay. Sí, las que a ti te gusten más. La cambia. Dos de estas, ¿no? Sí. Esta, aunque sea un poco mal, pero guay, porque mola porque se ve La espuma empieza a de romper. la ola, sí. que aquí es donde más tobogán hay. Eso ahora mismo es un tobogán, va para abajo. Bueno, estas se han caído. Mira, esto está haciendo Ket Snow. También esto es en La Pedriza, en el lago de Santillana. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el Ket Snow? Con lo de la cometa y Ah, todo el vale. snow. Este soy yo con el traje de mi padre, de la Mili, de pequeñín. Mi padre. Grande. Y esto era de cuando íbamos a los pantanos a hacer windsurf, que hacíamos regatas entre nosotros, nos daban premios y tal. Haciendo windsurf, mis amigos, en la playa. Más en la playa, mi hermano, mi padre. Esto... Esto no se puede ver. Esto es con mis amigos. Esta luego te la enseño a ti si quieres. Los amigos del barrio. De cuando montamos con la motor de 50, con las todoterreno 50. Qué tiempo era aquello. Ahí saltando. Esta ha sido mis motos, que siempre me ha gustado mucho las motos. Esta fue mi primera moto, mi segunda moto, mi tercera moto, mi cuarta moto y faltan más motos, claro. Me considero una persona vividora porque, bueno, podría vivir más aún la vida de lo que la puedo vivir, pero bueno. Me considero una persona vividora. Esto es duro, ¿eh? Espera, ¿cómo te diría yo esto? Mis padres de pequeño, bueno, sobre todo mi padre, me decía que tenía que vivir la vida al máximo y disfrutar de los buenos momentos. Le hice caso y me considero un vividor porque me he dado cuenta de que la vida, solo hay una vida. Unos tendrán mejor vida, otros tendrán peor. En mi caso, mi vida sé que no sé hasta qué edad voy a vivir. Entonces intento vivir todos los días como si fueran el último día de la vida. Siempre y cuando pueda, claro. Me gusta viajar, me gusta salir, pues por eso, porque me gusta vivir la vida, porque no sé lo que voy a durar, no sé lo que voy a estar aquí, no sé qué me va a pasar el día de mañana y me gusta vivir la vida. Más o menos.